Hace mucho tiempo existió un gran hombre cuya misión en la tierra fue la de salvar a un pueblo entero de la esclavitud, para después guiarlos a la llamada tierra prometida. Fue un hombre enviado y elegido por Dios para realizar una travesía que duraría aproximadamente medio siglo y que en su camino tuvo que soportar plagas, caminatas, escaladas, hambre, cruzar el desierto, enfrentarse a muchos peligros, separar las aguas del mar y muchas otras cosas. Todo esto lo realizó mientras portaba una especie de bastón mágico, un trozo de madera que le proveía, supuestamente, de sabiduría, conocimientos, poderes especiales y hasta riqueza. Actualmente no se sabe dónde está, aunque se especula que podría estar guardado en el Arca de la Alianza. Pero eso son solo especulaciones. Sin embargo, algunos se han hecho la pregunta: ¿realmente existió dicho trozo de madera? ¿Qué pasaría si alguien lo encontrara? Las respuestas, como siempre, son más producto de la imaginación que de la realidad. Pero, de acuerdo a toda esta evidencia que existe, si alguien obtuviera aquel bastón que portaba Moisés, obtendría poderes y conocimientos arcaicos que proporcionaría a su portador la gracia absoluta de Dios y, de acuerdo a la tradición, sería nuestro nuevo Mesías. Yo soy el documentalista y esto es El Báculo de Moisés. Según las leyendas de la Cábala, el bastón de Moisés era originalmente un bastón que perteneció a Adán y fue transmitido a los diversos patriarcas hebreos y finalmente confiado al patriarca José. La vara fue creada en la víspera del sexto día. Era de madera de zafiro o de almendra. Creado al atardecer, antes del sábado, fue dado a Adán en el jardín del Edén. Adán se lo dio a Enoc, quien se lo dio a Matusalén. Él, a su vez, se lo pasó a Noé. Noé se lo legó a su hijo Sem, quien lo transmitió a Abraham, de Abraham a Isaac y luego a Jacob, que lo llevó con él a Egipto. Jacob se lo dio a José. Luego de la muerte de José, todas sus posesiones fueron trasladadas a la casa del faraón. Jetro, uno de los consejeros del faraón, lo deseaba y luego lo tomó y lo clavó en el suelo de su jardín en Madián. Analicemos de nuevo la historia. Después de la muerte de José, el bastón fue llevado supuestamente por Jetro, un consejero del rey de Egipto, quien tras la matanza de los inocentes por parte de Ramsés II, escapó con el bastón y se lo llevó con él a Madián, donde se convirtió en el sumo sacerdote de aquella tierra. Se dice que Jetro estaba caminando por su jardín un día cuando hundió el bastón en el suelo. Entonces, cuando trató de sacarlo, descubrió que el bastón se había transformado en un árbol y de él habían brotado raíces y estaba floreciendo.
Desde entonces, nadie pudo sacar el bastón hasta que llegó Moisés. Él leyó el hebreo en el bastón y lo sacó fácilmente. Sabiendo entonces que Moisés era el redentor de Israel, Jetro le dio a su hija Séfora en matrimonio. Según algunos expertos, aquí tendríamos un posible presagio de lo que más tarde se convertiría en la leyenda de Excalibur y el rey Arturo, o la espada en la piedra. Así es que Moisés llegó a la escena y pudo sacarlo de la tierra, demostrando que estaba destinado a ser el verdadero redentor del resto de los israelitas que aún estaban detenidos en Egipto. Supuestamente, el bastón estaba incrustado de zafiros, también llamados sefirot, que contenían un enorme poder y conocimiento disponible para cualquiera que tuviera la sabiduría de desvelar sus secretos. ¿Pero realmente existió el báculo de Moisés? Bueno, como la mayor parte de la historia antigua, solo podemos adivinarlo o especular. ¿Dónde está ahora? La suposición es que más tarde fue almacenado dentro del Arca de la Alianza, donde quiera que esté ahora. Según la Cábala, el bastón de zafiro fue dado a Adán y a Eva por el arcángel Raziel, cuando abandonaron el jardín del Edén. Se decía que estaba adornado con 10 joyas de zafiro descendientes que representaban las 10 emanaciones divinas del árbol de la vida que se encontraba en el corazón del Edén, sosteniendo toda la existencia con luz y conciencia divina. Se dice que estos zafiros incrustados en el báculo contienen toda la enseñanza mística, mostrándonos cómo despertar nuestra verdadera humanidad, vivir conscientemente y contactarnos con lo divino. Así es que, cuando Adán y Eva se aventuraron a salir del jardín, llevaron consigo una representación completa del árbol de la vida en forma de báculo, proporcionándoles todo lo que necesitaban para crecer, prosperar y tener una vida significativa. A partir de ese momento, nadie pudo desarraigar el bastón que se había convertido en un árbol. Se dijo que aquel que pudiera tomarlo fácilmente no solo recibiría a la hija de Jetro en matrimonio, sino que también sería el redentor de Israel. Y así dice la historia que Moisés, que estaba en la línea de Abraham, vino a la tierra de Jetro después de huir de Egipto en busca de una nueva vida. Mientras Moisés pasaba tiempo con Jetro y su familia, estaba ansioso por casarse con la hija de Jetro, Séfora. Por lo tanto, Moisés fue desafiado a ir al jardín de Jetro e intentar desarraigar el bastón. Esto fue todo un calvario, ya que todos los demás pretendientes habían sido devorados por el árbol. Moisés fue al árbol y fácilmente lo arrancó de la tierra, ganando así la mano de Séfora en matrimonio, reclamando la gran vara del conocimiento y activando su destino para convertirse en el Redentor de Israel. El báculo fue escondido más tarde hasta que Dios se lo dio a Hefsifa, la madre del Mesías. De ella pasaría al Mesías Ben José, al Mesías Ben David, quien lo empuñará como un arma en los tiempos finales. El cristianismo desarrolló su propio mito sobre el personal. Se dice que es una reliquia del árbol de la vida, ligada estrechamente a varias figuras bíblicas hasta que pasó a Jesús, donde se convirtió en la viga transversal de la cruz en la que fue colocado. Así es que,
Para los judíos es madera de zafiro o de almendro, y según los cristianos, cualquier madera con la que se pueda clasificar el árbol de la vida. De este modo, si en la actualidad alguien llegase a encontrar el báculo de Moisés, se dice que obtendría de él poderes mágicos divinos, sabiduría y conocimientos arcaicos. Pero además, sería una persona elegida por Dios, alguien que por cuyas venas correría sangre del linaje de Moisés y Abraham, y que debería ser capaz de desenterrar el báculo de donde quiera que esté. Quizás el artefacto en cuestión se encuentre escondido en la milenaria Arca de la Alianza, o tal vez en alguna parte de Egipto. Puede que algún enviado de Dios, un ángel, lo haya recogido y llevado al cielo. O, como a mí me gusta más imaginarlo, podría estar plantado en alguna parte del mundo, convertido en un gran roble de cientos de años, en espera de ser encontrado por un nuevo Mesías. Yo soy el documentalista y esto fue el báculo de Moisés.